Bien, continuamos en Sin Mentiras con nuestra invitada especial Rosalba Lobue Antico de Fórum Internacional. Recuerden, los lunes y los jueves a las 8 de la noche por esta señal. Bueno, te dejé ese comentario allí. ¿Qué pasa si estas dos superpotencias deciden de verdad introducir todos sus elementos bélicos? Aunque ya Estados Unidos como que hizo lo propio, porque ya Estados Unidos el tema del SWIFT ya lo propició o lo impulsó, sigue impulsando sanciones, sí, pero la escalada bélica, ¿cómo lo ves? La escalada militar propiamente dicho, ¿qué podría pasar? Bueno, se está evitando llegar a esa escalada militar. Es propio decir que China se ha preparado en los últimos años por supuesto, fortalecer su ejército, especialmente por la mirada en que lo que puede replicar la situación entre Ucrania y Rusia es el conflicto existente con Taiwán. Entonces, por supuesto, unir estas dos fuerzas, estamos hablando en un primer momento como una especie de amenaza disuasiva. Ese es el primer efecto, estamos hablando de la disuasión, que es lo que realmente interesa cuando se unen dos fuerzas, no para atacar ni arrasar, porque estamos hablando que este epicentro ruso-ucraniano afecta la vida, la población y los intereses de toda una región, tanto de Europa como, por supuesto, hacia el sur va a afectar toda una población muy importante y muy significativa. Espacio que no se quiere. Es propio y sigo alineándolo a lo que son los dos grandes proyectos e intereses que impulsa Rusia y que impulsa China. Por un lado, la ruta de la seda y por el otro, por supuesto, lo que es las rutas, los nuevos gasoductos y oleoductos en alianza con otros países. Hablábamos del tema mediático internacional, pues es evidente que esconder la verdad, manipular la verdad, aumenta el escenario de guerra y lo que significa una amenaza permanente que influye. Lo recrudece. Lo recrudece, pero también lo disfraza. Y en ese tiempo de buscar la verdad, pues muchas vidas se van viendo afectadas. La economía no solamente de Rusia, sino la economía en África, en Europa, está también siendo afectada. Estamos hablando de intereses en donde hablamos de los alimentos y de otros commodities que están jugando un rol importante, cuyo objetivo es acorralar a Rusia como en tiempos de la Unión Soviética, cercar nuevamente a Rusia en su nuevo escenario de las relaciones con Latinoamérica principalmente. Ahora, me llamó mucho la atención, esto es divulgado, y esto hay que decirlo porque tengo que ser responsable, divulgado por portales occidentales, donde se muestran televisoras rusas, presentadores de televisión, haciendo un análisis de cómo se podía defender Rusia o intervenir o atacar o penetrar en diferentes países. ¿Sabes lo que eso significaría? Estaban hablando de Lituania, estaban hablando de Polonia, estaban hablando de esas zonas adyacentes. Y pareciera, y hay que cuidarnos nosotros del fake news y de los montajes, porque eso está a la orden del día. Ahora bien, China y Rusia tuvieron algunas diferencias en el pasado histórico con relación a territorio. Incluso se nos decía que a los niños chinos se les dice que se les robó una tierra, pues que se les expropió desde el punto de vista demográfico de lo que a ellos les pertenecía. Es decir, los chinos también juegan a sus intereses. Y en esos intereses, ¿cómo nos vemos nosotros? Yo entiendo que uno debe alinearse. Si hay tres potencias en el mundo y dos están conmigo, perfecto, porque si las tres no están conmigo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros participar en todo esto, Rosalba? ¿O cómo estamos participando según tu punto de vista? Bueno, la mejor manera de participar es precisamente ese llamado del presidente Nicolás Maduro a la paz, a garantizar la paz mundial, a dirimir las diferencias por vía del diálogo. Venezuela es ejemplo ante el mundo y, por supuesto, pues ahí vemos cómo es posible que ante este conflicto con Rusia, Estados Unidos se sienta con Venezuela
a conversar, a reconocer al presidente legítimo de Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro, y a empezar a poner en la mesa pues los intereses que están siendo afectados. Porque, por supuesto, en el mundo, sobre todo cuando hablamos del tema económico, comercial, no pueden existir vacíos, y en política tampoco. No existen vacíos, sencillamente se sustituyen los mercados. Y eso es lo que está ocurriendo, parte de lo que está ocurriendo en este momento. Decían unos economistas amigos que no, en economía no hay almuerzo gratis, ¿no? Que todo el mundo sabe. Ahora, la gente se extraña, y esto se lo voy a decir yo a los radicales, la gente se extraña porque estoy hablando de Venezuela y Estados Unidos, pues ¿cuál es el problema? Si yo tengo petróleo, tengo gas y tengo posibilidades, yo te los vendo. Eso no significa que está financiando nada, sino que eso es un patrimonio del país, del Estado venezolano, el cual yo manejo y que tengo esa posibilidad de ayudar a mi gente. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿por qué tanta laraca ya de los republicanos, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Sabes? Bueno, no todos los republicanos, pero sí algunos senadores importantes. Bob Menéndez, por ejemplo, ha hablado de eso, pues, de alejarse completamente, de la ruptura completa, porque aquí no hay nada que hablar con Maduro, aquí no hay nada que hablar con Venezuela. ¿Cómo lo ves? Bueno, es evidente. En cuanto al presidente Nicolás Maduro, pues Venezuela ha fijado posición a favor de la paz y, por supuesto, a favor de la desmilitarización y la desnazificación del territorio ucraniano. Eso es en apoyo a Rusia, como Rusia ha apoyado a Venezuela a lo largo de todos estos años, estos 20 años, y especialmente en estos últimos 7 años, cuando Estados Unidos pues, tomó medidas coercitivas unilaterales contra el territorio venezolano. Estamos hablando que prelan, más allá de lo que hablamos de las coincidencias político-ideológicas, estamos hablando en este momento de los intereses económicos, comerciales, y Venezuela tiene derecho legítimo, como cualquier otro país del mundo, a establecer relaciones económicos, comerciales que defiendan la soberanía venezolana, pero que también nosotros estamos en un momento en el que estamos exigiendo la devolución de los activos que están en Estados Unidos, que fueron robados y saqueados por Estados Unidos en complicidad con todo este show que hemos vivido en Venezuela. Y es legítimo ver cómo incluso recuperamos a nuestros diplomáticos secuestrados y reactivamos una mesa de diálogo en la que esperamos que pues se siga profundizando las relaciones económicos comerciales entre empresarios venezolanos y estadounidenses. Eso es legítimo. Mientras se respete la soberanía y autodeterminación de los pueblos, los intereses patrios de la nación venezolana, podemos establecer relaciones comerciales con cualquier país del mundo. Déjame esta pregunta, y para tocar nuevamente el caso de Ucrania, y esa autodeterminación de los pueblos, esa posibilidad de estar o no en la OTAN o en Europa, ¿no le correspondía a propia Ucrania? Una Ucrania totalmente soberana, ahí no hay ningún tipo de consulta. Simplemente yo podría decirte que Ucrania desde hace mucho tiempo aspira a ser parte de la Unión Europea, y esa gran aspiración ha significado pues sacrificar a un pueblo al cual no se le ha consultado ni siquiera si quieres pertenecer o no a la OTAN. En primer lugar. En segundo lugar, si hablamos de lo que es Lituania, Letonia, Estonia, y recordamos lo que ha sido la activación de escenarios de guerra con Bielorrusia, en la unión de estados que tiene Bielorrusia con Rusia, y esto es muy reciente también, pues podemos observar que también hay una reclamación o un intento de tratar de tomar territorios que en un tiempo, cuando el Principado de Lituania fue también parte el territorio bielorruso de ese principado. Son todas estas posiciones nazifascistas, las cuales tanto Rusia como Bielorrusia y los otros países estamos luchando porque no puede trascender nuevamente esta visión. Tengo que hacer un corte, pero voy a dejar este comentario para que nos ayudes a abordarlo. Y esta acelerada intención de algunos países por querer pertenecer a la Unión Europea o a la OTAN como tal en este momento crítico. Incluso el propio Borrell decía que no se podía estar tan acelerado, que la cosa era paso a paso,
pero el mundo va corriendo. Zelensky decía, Volodymyr Zelensky decía, bueno, pero ustedes no pueden defender ni siquiera a la gente de la OTAN, entonces ¿para qué nos vamos a meter en eso? Parte de la negociación cuando se sentaron o se están sentando los rusos y los ucranianos, se están sentando y sigue la guerra, pero aquí estamos conversando, ¿no? Aquí estamos conversando a ver qué llegamos. ¿Pudiera ser parte de la negociación que Ucrania no forme parte de la OTAN? No forme parte de Europa, yo te respeto, no te metas allí, puede ser, ¿no? Pero vamos a hacer el corte y volvemos. Ya venimos.